Buenos días, compañeros. Bienvenidos a nuestra reunión del curso de Derecho Notarial 4. Vamos a darnos 2 minutitos para esperar que más compañeros se puedan conectar a nuestra reunión del día de hoy. Podemos empezar ya con el tema que tenemos preparado para esta semana. Entonces, vamos a dar unos 2 minutitos. Tomo asistencia. Posterior a ello, vamos a trabajar nuestra hoja de Word para llenar los datos de nuestro tema de la semana pasada y iniciamos con el tema de esta semana. El tema de hoy, con el tema de hoy cerramos para nuestro segundo parcial, porque ustedes tienen examen ya el próximo domingo. El examen del curso conmigo. Entonces, no nos vemos dentro de 8 días, sino hasta dentro de 15 días nos vemos ya para iniciar los temas de nuestro examen final. ¿Ves? Lo que les platicaba la semana pasada, ¿verdad? Que va muy, muy, muy rápido este semestre. Lo vamos a terminar ya, yo creo que ya al regresar ya dentro de 15 días que nos vemos. Son 4 domingos más y luego ya vamos a exámenes finales. Entonces, ustedes están aún par de pasos de poder culminar ya su semestre, y si tienen su semestre, si van con sus clases bien, que no tengan pendiente ninguna clase de su carrera, pues para ustedes va a ser un cierre de año pues muy esperado, ¿verdad? Esperemos un minuto más, luego tomo asistencia y vamos a la hoja de Word. Nuevamente recordarles que no van a haber preguntas, no van a haber cuestionarios, se va a examinar como que estuviéramos en clases presenciales. Si usted se ha conectado al curso, pues no va a tener ningún inconveniente. Si falta alguna de las clases, pida copias con sus compañeros. Miren, he recibido mucho de que si voy a compartir las diapositivas, y la verdad les digo que no, porque pues las diapositivas no son mías, sino que son propiedad de la Universidad Rural y ellos son los que deciden qué hacer con ellas. Entonces no puedo. Pero pues vamos a auxiliarnos un poco de esta hoja de Word que estamos utilizando, y pues como les vuelvo a recalcar, yo no pregunto, yo creo que ustedes ya se dieron cuenta, cosas que nosotros no vemos dentro del curso, que yo no les explico o que no leemos en nuestro código. Y pues que más que ustedes se pueden auxiliar de sus leyes para poder responder sus parciales, pues considero que no van a tener ningún inconveniente. Bueno, entonces voy a tomar la asistencia y podemos iniciar. Voy a compartirles la hojita de Word. No sé por qué no me deja compartir. Vamos a ver. Bueno, no sé cómo podemos hacer, si me pueden indicar si ven la hoja, el archivo de Word que les estoy compartiendo, porque pues ayer tuve inconveniente también de que hubo una parte que no pudieron ver los compañeros, entonces, pero sí me pudieron avisar y yo pude detenerme para poder ver. Si alguien me puede escribir rapidito, si se ve o no se ve para poder iniciar. Pues aquí, según a mí, sí se ve, pero... Muchas gracias, muy amable, le agradezco. Bueno, sí se ve.
Entonces vamos a iniciar con el tema de la semana pasada, llenando nuestra hojita de Word para que ustedes puedan ir viendo la diferencia entre cada proceso de los que estamos viendo. Y pues vamos a ver, vimos la semana pasada lo que era la determinación de edad, ¿verdad? Vamos a ser un poquito más grande, no tan grande, para que ustedes lo puedan ver de la mejor manera. Establecimos que el fundamento legal para el trámite de la determinación de edad era primero la ley reguladora de la tramitación notarial de asuntos de jurisdicción voluntaria, el decreto 5477 de la República de Guatemala, ¿verdad? Y en el artículo 22 establecimos que era un único artículo el que regulaba el asunto de jurisdicción voluntaria de determinación de edad. Luego vimos que la siguiente era en la ley del Registro Nacional de las Personas, que igual en un artículo, en un literal, nos daba el fundamento para poder realizar dicho trámite de jurisdicción voluntaria de la determinación de edad. Y por último, el reglamento de inscripciones del Registro Civil de las Personas, que era el acuerdo 104-2015, en el artículo 15, numeral 10. O sea, son 3 leyes. Aquí, como pueden ver, no interviene procesal civil ni mercantil ni el Código Civil, sino como hay una ley específica para poder inscribir todos los sucesos o el estado civil de las personas, en este caso el Registro Nacional de las Personas, pues nos vamos a regir a ellos. Audiencia a la Procuraduría General de la Nación. Establecimos que no se corre audiencia a la Procuraduría General de la Nación. Y establecimos también que iba a finalizar a través de un auto final o una resolución final, ¿verdad? Como normalmente finalizan todos los asuntos de jurisdicción voluntaria. Establecimos también si llevaba la redacción de un edicto y la publicación de ese edicto en el diario oficial o en otro de mayor circulación, y pues vimos que no. Entonces pudimos determinar que el asunto de jurisdicción voluntaria de determinación de edad era un proceso pequeñito, ¿verdad? No es muy complejo porque no lleva audiencias, no lleva edictos. La prueba reina acá es ese informe del médico forense o del médico geriatra o del médico general que nos indique, de conformidad a los estudios que le realizó a la persona, una edad aproximada de la persona, ¿verdad? Entonces, no es muy complejo como los otros que hemos visto, que son un poquito más amplios en cuanto a opiniones, en cuanto a edictos. El trámite es un poquito más corto. Entonces, se los voy a dejar 2 minutitos en pantalla para que, por si no les ha dado tiempo de poderlo copiar, pues lo puedan hacer. Si tienen su hojita, no sé si la están llenando en su computadora, si la están llenando en alguna hoja o en su cuaderno, pues que lo puedan hacer. Se los dejo en pantalla unos 2 minutitos para que ustedes puedan tomar nota, ¿verdad? Porque pues también me estaban preguntando si iba a compartir el material. Sí lo voy a compartir, pero hasta que finalicemos de llenarlo. Entonces, pues esto les va a servir un poquito de guía para los parciales, para que ustedes puedan estudiar, para que puedan recordar. Entonces, pues ahorita todavía no se los voy a compartir. Entonces, demos un minutito más para que pues alguien que quiera o que esté, que quiera hacer la anotación, pues lo realice. Y con esto, pues ya iniciamos el último tema que les indiqué, que es el que viene para nuestro segundo parcial. Entonces, voy a dejar de compartirlo y vamos a las diapositivas de esta semana. Igual les traigo material, ¿verdad? Porque el tema que vamos a tratar hoy también es un tema pequeño. Entonces va a ser rápido cómo lo vamos a estudiar. Y ya posterior a ello vamos a pasar a un par de documentos que yo traigo para ustedes. Entonces les voy a dejar de compartir y vamos a pasar a las diapositivas.
Entonces, nuestro curso de Derecho Notarial 4 en el Código FG 143. Esta es nuestra semana número 11. ¿Y qué tema vamos a tratar? Es el tema del reconocimiento de preñez y de parto. Este es el último tema, como les indico, para este parcial. Entonces, vamos a hablar un poquito de este tema de reconocimiento de preñez y de parto, iniciando, ¿verdad? Siempre hemos hablado que las relaciones familiares, ¿verdad? Se dan sobre la base legal del matrimonio y algunas veces sobre la unión de hecho de las personas declarada legalmente. Normalmente, cuando las personas contraen matrimonio, pues el deseo es formar una familia, ¿verdad? Y pues, ¿cómo se va a dar esa familia? A través del nacimiento de niños, de bebés, ¿verdad? Y pues que a través de nacer de ese matrimonio y que ese niño nazca, él va a tener sus implicaciones en el mundo jurídico del que pues todos pertenecemos. Sin embargo, la ley ha preveído más allá de como lo que conocemos como regla general, ¿verdad? Que hay un matrimonio, procrean sus hijos, sus niños nacen, los educan, crecen, estos niños se casan, se van y pues el ciclo de la vida normal, ¿verdad? Pero pues la ley siempre ha preveído situaciones diferentes a lo normal porque pues por ser una sociedad puede pasar muchas veces. Entonces hay unas situaciones que se difieren de esa normalidad que nosotros conocemos. Y puede ser el caso, y ese es el tema un poco que vamos a tratar, ¿qué pasa? La ley preveyó en qué pasaría si una mujer casada, porque así lo preveyó la ley en su momento, con plenos derechos reconocidos por haber contraído matrimonio, ¿verdad? Concibe un nuevo ser, un nuevo bebé, bajo circunstancias diferentes al matrimonio. ¿Cómo qué puede ser? Puede ser que pues la pareja contrajo matrimonio, la señora pues está en estado de gravidez, pero el señor tiene un accidente de tránsito y fallece. La señora quedó embarazada, pero no se puede inscribir el nacimiento del menor, pues solo por el hecho de decir, mire, yo era casada y quiero que inscriba al bebé al momento de nacer. No, sino que el RENAT tiene sus requisitos ahora y pues por eso se preveyó este asunto de jurisdicción voluntaria. ¿Para qué? ¿Y para qué se realiza? Porque para respaldar el reconocimiento o esa afiliación legal de un niño que no ha nacido, un neonato, para cuando llegue a nacer, ¿verdad? Ustedes recuerdan que el Código Civil y la Constitución reconocen la vida de la persona desde el momento de que nace, no antes. Entonces, pero pues la persona casada, la mujer casada debe de prever todo esto antes de dar a luz. Entonces, puede ser también que el esposo salió al extranjero y pues salió como inmigrante, ¿verdad? Como muchos casos que nosotros conocemos y pues pasó por el desierto, se perdió, se ignora su paradero, entonces la persona ha sido declarado ausente, ¿verdad? Se llegó ya a un proceso de declaración de ausencia, que nosotros ya lo conocemos, y pues la persona en ese lapso que la persona se salió de las fronteras guatemaltecas, pues estaba en estado de gravidez también. Y pues se debe de reconocer ese derecho de la mujer. Otro hecho puede ser que haya un matrimonio, pero que haya una separación de los esposos y que en el momento de la separación la mujer estuviera en estado de gravidez y el esposo no quisiera o sí, más que todo no quisiera, porque la ley es una obligación cuando existe un matrimonio auxiliar a la persona, en este caso a la mujer, pero pues
se da el caso de que no todas las veces se da ese auxilio, entonces la mujer tiene esa herramienta, pero tiene que ser precisamente la mujer casada. Este es uno de los requisitos esenciales que vamos a aprender que tiene que ser con la mujer casada. Muchas veces en la práctica y se ha querido, y miren, un buen punto de tesis, establecer si este trámite de reconocimiento de preñez y parto lo puede realizar una mujer que ha sido declarada unida de hecho con un hombre legalmente, ¿verdad? La ley sí establece que tiene que ser bajo el matrimonio, pero pues la unión de hechos se recuerdan que tiene los mismos objetivos, los mismos fines del matrimonio. Entonces podría hacerse una reforma a nuestra ley para que sea tomada en cuenta a través de la unión de hecho. Y pues ayer me estuvieron haciendo una pregunta que la voy a ver con ustedes al final de que terminemos de ver el proceso, porque pues yo vi que tuvieron una inquietud por ahí y yo creo que hoy no va a ser la excepción. Entonces, podemos ver que los dos primeros supuestos, en el caso que el esposo hubiera fallecido o que hubiera sido declarado ausente, pues son causas que no se pueden superar, ¿verdad? No puede decir la persona falleció y al momento de nacer el niño, pues va a revivir otra vez y lo va a reconocer. O el ausente, pues se desconoce y va a regresar. Entonces son cosas muy difíciles, ¿verdad? Y sí que son insuperables y que por lo mismo la ley ha preveído, los legisladores preveyeron hacer este trámite para superar esta dificultad, ¿verdad? Que para que la mujer cuente con el apoyo de ese compañero, aunque ya no esté, ¿verdad? Y para que se le dé el reconocimiento a ese niño o niña que está por nacer. Cualquiera que sea de estos tres casos que vimos, ¿verdad? A través de nuestra legislación sustantiva o procesal, se ha previsto este asunto de reconocimiento de preñez y de parto, especialmente para la protección del niño, para ese interés superior del niño, para que éste no quede desprotegido frente pues, a las situaciones de la filiación con el padre, ¿verdad? Entonces, por eso es que la ley ha preveído esto como un sustituto legal a esa imposibilidad o a esa resistencia que tiene el padre de manifestar voluntariamente que quiere reconocer a su hijo, ¿verdad? Por ser su progenitor. En los dos casos, pues aunque la persona quisiera, pues materialmente es imposible hacerlo. Y en el tercero de los casos, la persona tiene la obligación, pero no desea hacerlo. Entonces son tres situaciones o tres supuestos que los legisladores tomaron en cuenta. Entonces, como les digo, es importante tener claro que es única y exclusivamente este trámite para la mujer casada. Entonces, veamos, los supuestos bajo los cuales el marido, que era lo que hablábamos ahorita, puede no encontrarse con la mujer son tres los que debemos de tener en cuenta. El progenitor del niño haya fallecido, el progenitor del niño se encuentre ausente o haya sido declarado ausente, ¿verdad? Y que el progenitor del niño se encuentre separado de la madre, ¿verdad? Recordemos y esencialmente que para este caso la única persona que puede requerir nuestros servicios para iniciar esta diligencia o este asunto de jurisdicción voluntaria es la mujer casada. La mujer casada. Ayer me preguntaban si la persona unida de hecho, miren, podría darse, por supletoriedad, podría darse el trámite al momento de inscribirlo, ya dependería de los criterios del RENAM de poderlo hacer, pero la ley es muy clara en decir que es mujer casada. Entonces, pues sería de arriesgarse y usar toda la legislación vigente que pudiéramos tener para poder hacer que el criterio del RENAM sea que se inscriba a través de la unión de hecho. Bueno, entonces viendo estos tres supuestos, vamos a ver. Entonces, nuevamente, este asunto de
niño de que tenga una filiación, de que conozca o de que establezca quién fue su padre, ¿verdad? Y asimismo adquirir esos derechos que tiene como hijo en el caso de que hubiera una sucesión, ¿verdad? De que hubieran bienes que pueda heredar, el derecho de alimentos que puede tener. Recordemos que la ley establece que cuando el padre o el obligado a dar los alimentos no por alguna cosa no puede proporcionarlos, la ley establece quiénes son los llamados a prestar esos alimentos, ¿verdad? En este caso, primero es el abuelo paterno, ¿verdad? Y para eso es que también se realiza ese reconocimiento de presencia de parto, para ir a la legislación e ir con la persona idónea a que cumpla con la obligación de los alimentos de este niño que está por nacer. Veamos, la base legal y la descripción del proceso declaratorio de reconocimiento de preñez o reconocimiento de parto. Vamos a establecerlo a través de 3 cuerpos legales. Código Civil, del artículo 199 al artículo 206. Les remarqué con negrilla el artículo 206 porque considero que es el más apropiado para este tema. Y lo vamos a leer de una vez. Si usted tiene su código a la mano, ¿verdad? Que lo tiene que tener, porque lo hemos venido hablando desde el primer día. Vamos al artículo 206 para poder llevar la lectura y poder ir comprendiendo un poquito. El 199 empieza con la paternidad, ¿verdad? Y la filiación que se da con esos niños. Y más que todo, en el 206 da esos derechos de la mujer encinta. Entonces, por favor, subrayen el artículo 206. Si su código no tiene epígrafes, colóquele derechos de la mujer encinta, o sea, de la mujer embarazada, ¿verdad? Y lo vamos a leer. En caso de separación, dice, o disolución del matrimonio, la mujer que esté encinta deberá denunciarlo al juez o al marido en el término de 90 días contados desde su separación o divorcio. Asimismo, si la mujer quedara encinta, que es aquí donde nos interesa, a la muerte del marido, por favor, hagan favor de subrayar desde donde dice, asimismo, si la mujer quedara encinta a la muerte del marido, deberá denunciarlo al juez competente. Aquí establece el juez porque recuerdan nuevamente que nuestro Código Civil es del año de 1964 y nosotros en ese entonces no teníamos la facultad de conocer dichos asuntos, ¿verdad? Pero en todo caso, pues ahora ya sabemos que es ante notario. Lo pueden denunciar ante el notario dentro del mismo término a fin de que en uno u otro caso se tomen las disposiciones necesarias para comprobar la efectividad del parto en el tiempo legal y establecer la filiación, ¿verdad? Entonces, la filiación es el primer, es lo principal, ¿verdad? Donde, si me hacen favor de poder subrayar, establecer la filiación con diferente color, si ustedes tienen de resaltador con lo que hicieron lo otro, pues podemos ver que ese es el objeto principal del asunto de jurisdicción voluntaria, del reconocimiento de preñez y del reconocimiento de parto. Nuestra segunda ley con la cual nosotros nos vamos a sustentar el trámite de este asunto de jurisdicción voluntaria, Código Procesal Civil y Mercantil, del 435 al 437. Ustedes van viendo de que pues casi todos los asuntos de jurisdicción voluntaria están regulados en poquitos artículos. El articulado que regula todos los asuntos de jurisdicción voluntaria son poquitos, ¿verdad? Entonces vamos a ir al 435 y en el epígrafe establece reconocimiento de preñez y de parto. Habla de solicitud porque ya sabemos que esta regulación es para el asunto de jurisdicción voluntaria, pero en la vía judicial. Entonces, por supletoriedad vamos a aplicar estos 3 artículos. Puede la mujer, dice, solicitar el reconocimiento de su preñez en los casos, aquí están los 3 supuestos que vimos: ausencia, separación o muerte del marido, ¿verdad? Y pues si ustedes pueden anotar ahí después de la muerte del marido, hacer referencia para que ustedes recuerden el artículo 206 del Código Civil, ¿verdad? Fuera muy bueno que pudieran hacer esa anotación, que tienen que hacer relación de esos 2 artículos. Entonces, ahí están los 3 supuestos.
favor, subrayenlo: ausencia, separación o muerte del marido. Igual derecho tienen los herederos instituidos o legales del marido en caso de que éste haya muerto. Bueno, ese no nos interesa. El principal párrafo es el esencial y vamos a leer el último párrafo. La solicitud se hará ante juez de primera instancia, nosotros ya sabemos que es ante notario, acreditando la ausencia. ¿Cómo vamos a acreditar la ausencia de la persona? Recuerdan que es un trámite mixto y finalizó a través de un auto final judicial. Con la certificación de ese auto final judicial, la mujer casada, que es la única, recordemos, que va a poder solicitar este asunto, va a comprobar la ausencia. La separación, sabemos que hay un juicio oral de separación, juicio ordinario también, perdón, es juicio ordinario de separación, lo vimos en Derecho Procesal de Familia el semestre pasado, donde se declara la separación de los cónyuges y, o la muerte del marido. Ya sabemos que si falleció viviendo con la persona, como les decía el ejemplo, un accidente de tránsito, va a ser con un certificado de defunción. Y pidiendo que se nombren, dice, facultativos para que hagan el reconocimiento. Esos facultativos, pues ya sabemos que quién puede revisar una mujer en estado de gravidez, pues un médico general, ¿verdad? Un ginecólogo, que son los encargados o los facultativos en esta materia. Entonces, ellos son aquí la prueba en este asunto, es el dictamen o el informe de ese facultativo. Vamos a leer solo estos artículos y de ahí al momento de avanzar vamos a regresar. Entonces, lo principal, 435, 36 y 37 los vamos a leer en un ratito. Posterior, la ley reguladora de la tramitación notarial de asuntos de jurisdicción voluntaria. También vemos que su articulado son poquitos artículos, del artículo 14 al artículo 17. Vamos a ir a nuestra ley el decreto 5477. Artículo 14, solicitud. Habla nuevamente de solicitud, pero ya sabemos pues que de conformidad con el artículo 2, artículo 2, el principio de que todas las actuaciones deben de hacerse constar en acta notarial, ya sabemos que esta solicitud se está refiriendo a acta notarial de requerimiento. Y dice, la mujer puede solicitar ante el notario el reconocimiento de preñez en los casos, por favor, si pueden subrayar porque es relación con el procesal civil, ausencia, separación o muerte de su marido. Solicitud que habrá, pues bueno, eso dejémoslo hasta ahí, solo. De ahí vamos a regresar a la ley de acá. Entonces, por ausencia, por separación o muerte de su marido. Entonces son los tres cuerpos legales de los cuales nos vamos a auxiliar para poder iniciar las diligencias de jurisdicción voluntaria de reconocimiento de preñez o reconocimiento de parto o reconocimiento de parto. Veamos nuestro trámite. Vamos a ver el trámite completo y vamos a ir viendo las diferentes cuestiones que se pueden dar dentro del mismo, como lo hemos trabajado. Como les digo, este trámite es pequeñito. Entonces les traigo unos documentos que vamos a trabajar después de ver nuestras diapositivas. Bueno, acta notarial de requerimiento es la solicitud que regula el artículo 14, ¿verdad? Ya sabemos que la única que puede requerir es la mujer casada, ¿verdad? En la cual debe de acreditar cuál es el de los tres supuestos que vimos en la ley, va a iniciar, ya sea por ausencia, por muerte o por separación del marido, ¿verdad? Se va a nombrar en esa acta notarial de requerimiento el facultativo que va a realizar ese examen a la mujer en estado de gravidez y todos los requisitos, ¿verdad? En el caso de tiene que acreditar el matrimonio, pues a través de un certificado de matrimonio va a acreditar que ella era casada con el ausente, con el muerto o con el que se encuentra separado.
La primera resolución de trámite se dicta posterior a ella, la primera resolución de trámite. Vamos a dejarla como lo hemos hecho siempre de último y luego regresamos a ella para poder, ya teniendo un panorama de cómo es el trámite o el diligenciamiento del asunto, podemos regresar a ver una redacción de la primera resolución de trámite. Sabemos que con toda primera resolución de trámite va la notificación de esa resolución del trámite, en este caso, a la mujer casada. Lleva, bueno, posterior, vamos a redactar un edicto. Recordemos que redactamos un solo edicto, el cual lo vamos a presentar al diario oficial, en este caso el diario de Centroamérica, para que estos lo publiquen 3 veces. O sea, 3 veces va a salir nuestro edicto. El mismo edicto va a salir publicado 3 veces en diferentes días en el diario oficial. Y 3 veces en otro diario de mayor circulación. Entonces, es un edicto que va a publicar el diario oficial y otro diario de mayor circulación en 3 días diferentes. ¿Por qué plazo tienen que estar divididas estas 3 publicaciones en el plazo de un mes? Entonces, se tiene que establecer o esperar ese mes para que salgan las publicaciones, tanto del diario oficial como el de mayor circulación, para esperar la oposición de alguien que esté interesado en este asunto. Entonces, aquí recordemos que entonces sí lleva publicación, es un solo edicto el que redactamos, 3 veces en el diario oficial, 3 veces en otro de mayor circulación por el plazo de un mes. Un mes deben de circular nuestras publicaciones. Posterior viene la recepción de los medios de prueba. Aquí pueden haber prueba testimonial, nuevamente el certificado de matrimonio, el documento con que acredita si es ausente o es muerto o es separado. También se va a diligenciar el discernimiento del cargo del facultativo, ¿verdad? A través de un acta notarial de discernimiento. Al momento de realizar nuestra acta notarial de discernimiento, debemos de ser claros en cuanto a qué puntos debe el facultativo de revisar o examinar a esa mujer en estado de gravidez. Y lo vamos a ver también más adelante. Vamos a... solo quiero regresar a algo. Vamos a ver lo de las publicaciones. Regresemos a ver lo de las publicaciones para que de una vez vayamos viendo los fundamentos legales de las publicaciones, para que ustedes vayan llevando pues el control de sus artículos, de sus leyes. Bueno, artículo 14 del decreto 5477, hablamos de la solicitud inicial. Ahí está la primera, que es el acta notarial de requerimiento. La primera resolución de trámite, pues ya lo sabemos, que es por cumplir el artículo 2 del decreto 5477. La notificación de la primera resolución lo debemos hacer de conformidad con el artículo 66 del Código Procesal Civil y Mercantil. La publicación de los edictos, vamos nuevamente al artículo 14 del decreto 5477 en el primer párrafo, que fue donde los detuve, ¿verdad? Solicitud que deberá publicarse por edictos. Nuevamente, entonces no dice cuántos edictos, ustedes pónganle redactar un edicto, si ustedes quieren hacer la anotación, porque a veces se va confundiendo. Redactar un edicto, el cual debe ser publicado 3 veces durante un mes en el diario oficial y en otro de los de mayor circulación en el país. O sea, 3 veces en el diario oficial y 3 veces en otro de mayor circulación, de conformidad con el artículo 14 del decreto 5477. La recepción de los medios de prueba. Vamos a ir al 436 del Código Procesal Civil y Mercantil y ahí vamos a regresar al 15 del decreto 5477 para poderlos usar supletoriamente. El juez dice, podrá dictar de oficio, o sea que no quiere no quiere un requerimiento, o a instancia de quien tuviera interés también, todas las medidas que estime necesarias para comprobar la efectividad del parto en el tiempo legal y establecer la filiación. Al ocurrir el parto, los facultativos nombrados darán aviso inmediatamente al juez, expresando, eso es más que todo el informe
final que da el médico. Entonces vamos a dejarlo ahí. Entonces cuando se refiere a estas medidas de oficio, ¿verdad? Es a ese discernimiento de cargo, al nombrar a ese facultativo, a recibir declaraciones testimoniales, a todo lo que le pueda servir al notario para resolver de la mejor manera, pues este asunto. Vamos al artículo 15 del decreto 5477. El notario está facultado para tomar todas las medidas a que se refiere el artículo 436, que ya leímos, del Código Procesal Civil y Mercantil, y en su caso, los facultativos deberán cumplir con las obligaciones preceptadas en el citado artículo. Entonces, podemos ver ahí que, pues, se utiliza supletoriamente el 436 con el artículo 15 del decreto 5477. Luego de que en esa recepción de los medios de prueba vamos a usar, vamos a utilizar ese medio de prueba del informe de los facultativos, se le debe de discernir el cargo, se le debe de hacer saber a ese facultativo que ha sido nombrado dentro de esas diligencias para que pueda rendir un informe médico de cómo es el estado de gravidez de la persona. ¿Qué quiere decir? Se recuerda que los médicos pueden determinar las semanas de gestación, un tiempo aproximado del nacimiento del menor y cómo se encuentra la madre físicamente en el momento de estar pues embarazada. Entonces, para eso es esa recepción de los medios de prueba que las vamos a realizar a través de actas notariales de discernimiento del cargo. ¿Qué va a pasar después de que se le discernió el cargo al facultativo? El facultativo viene y realiza los exámenes oportunos y correspondientes a la señora en estado de gravidez. Y este va a realizar un informe en el cual le va a establecer al notario qué es lo que logró determinar. Si la señora estaba en estado de gravidez desde hace 2, 4, 6, 20, 25, 30 semanas de embarazo, un tiempo en base a esas semanas de embarazo, un plazo, un tiempo aproximado del alumbramiento de ese niño para que pues el notario pueda resolver de la mejor manera, pueda hacer su resolución final o auto final. Lo único que aquí lo que vamos a hacer al momento de declarar las dos cuestiones, tanto el reconocimiento de preñez como el reconocimiento de parto, aquí viene lo interesante. Cuando se da esa recepción del informe del facultativo, donde se establece que si la persona se encuentra en estado de embarazo y que da una fecha probable, el expediente se va a detener antes de resolver el auto, bueno, antes de resolver el auto final, se va a detener. ¿Para qué? Para esperar la fecha próxima del alumbramiento y poder obtener el siguiente informe del facultativo. Entonces, lo que vamos a hacer con ese primer informe del facultativo en el cual nos prueba de que sí es verídico que la mujer está embarazada, debe de incorporarse a nuestro expediente. ¿Cómo incorporamos documentos a nuestro expediente? A través de resoluciones de trámite, ¿verdad? Esas resoluciones de trámite se incorpora, se establece de que se recibe el informe del facultativo nombrado dentro de las presentes diligencias y pasa a formar parte del expediente. Entonces se incorpora físicamente ese informe y esperamos a que llegue la fecha probable del alumbramiento para emitir nuestra resolución final o auto final. Me voy a ir de corrido y después voy a regresar al momento de los edictos y qué pasa cuando hay oposición o no hay oposición. En este caso vamos a ver el proceso como que no hubiera oposición. Después lo vamos a ver cuando ya hay oposición. Al momento de que se dé la fecha del alumbramiento del menor, el facultativo debe otra vez corroborar, ¿verdad?, el nacimiento del menor. Y vamos a ver los requisitos un poquito más adelante que debe de llenar dicho informe. Entonces, el médico, ese facultativo, entrega el segundo informe al notario para que éste continúe con el trámite correspondiente. El notario lo incorpora al expediente, ¿verdad? ¿Cómo lo vamos a incorporar? A través de emitir una resolución de trámite.
Teniendo ya los dos informes del facultativo, el notario va a proceder a resolver a través de su resolución final o auto final si es procedente el reconocimiento de preñez y que si el menor nació y concuerdan las fechas de la muerte, de la ausencia, de la separación, entonces va a declararlo de esa manera. Posterior a ello, la resolución se va a notificar. Luego vamos a ver lo de la oposición. Se va a notificar y lo que vamos a realizar es expedir certificación, como lo vimos la semana pasada, al registro civil del Registro Nacional de las Personas con el duplicado. El fundamento legal del duplicado, de donde todas las instituciones toman para poder solicitar un duplicado de los documentos que nosotros presentamos, es el artículo 1132 del Código Civil. Si usted no tiene subrayada esa parte del duplicado, que es el libro cuarto, donde está el registro de la propiedad, pero supletoriamente se aplica para todas las instituciones, pues es el momento de que lo vaya a subrayar. Y es la primera línea, donde dice todo documento se presentará por duplicado al registro. Entonces, pero no establece qué registro. Entonces, en términos general o por supletoriedad, pues las instituciones han tomado ese artículo 1132, esa primera parte, para ellos también poder solicitar los duplicados de los instrumentos o los documentos que se les están presentando. Se expide la certificación de ese auto final, se remite al registro civil del Registro Nacional de las Personas, este hace la operación y al finalizar la operación debemos, pues recordemos, remitir nuestro expediente al Archivo General de Protocolos, ¿verdad? No tenemos un plazo para realizarlo, es lo que hablábamos la otra vez, otro buen punto de tesis. Entonces se remite el expediente para su guarda y conservación y recordemos que estos asuntos de jurisdicción voluntaria no tienen contemplado volverse cosa juzgada, sino única y exclusivamente para guarda y conservación y una posterior revisión de algún interesado. Regresemos. Después de las publicaciones puede hacer que no haya oposición, pues es el trámite que acabamos de desarrollar. Pero si hay oposición, pues sabemos o recordemos de que esta deja de ser voluntaria y se vuelve contenciosa, ¿verdad? Entonces, por lo tanto, lo que debemos hacer es remitir nuestro expediente al juzgado del ramo civil correspondiente para que éste conozca esa oposición a la declaratoria de preñez y de parto. Vamos a ir primero al artículo 437, que es donde se establece este mismo reconocimiento de preñez y de parto, pero por la vía judicial. ¿Y qué pasa cuando es la vía judicial donde existe la oposición? Y dice 437, de todo lo actuado se dará audiencia por 2 días a quienes manifestaran interés en las diligencias. Eso es en el caso de la vía judicial. Si estos nada alegaren en contra, el juez declarará lo que proceda. Va a emitir esa resolución final o auto final para los efectos civiles. Si hubiere oposición, ¿verdad que sí? Al momento de que ustedes manden las publicaciones y haya oposición, aquí hay 2 trámites diferentes. Cuando es en la vía judicial, la misma ley dice se sustanciará en la vía ordinaria, porque no tiene establecido un juicio. Entonces, pues ya sabemos que el 96 va a aplicar para cuando no establece la ley o la norma en qué vía se va a resolver el conflicto. Entonces, por favor, subrayen donde dice vía ordinaria, pero eso es cuando se tramita en la vía judicial. Ahora vamos al artículo 17. Vamos a ver aquí qué establece. Oposición, dice el artículo 17. Si se hubiere manifestado oposición por persona interesada, el expediente será remitido al juez competente para que con audiencia en incidente, subrayen el artículo 17, el incidente, al oponente haga la declaración judicial a que se refiere el artículo 437 del Código Procesal Civil y Mercantil. Entonces, si la oposición es porque la están llevando en la vía judicial, pues de una vez se va a ir al juicio ordinario. Y si la oposición se da ante notario, pues es en la vía incidental. Bueno,
Vamos a regresar un poquito. Vamos a esa primera resolución de trámite entonces. Esa primera resolución de trámite es donde le estamos dando inicio a nuestro asunto. Recordemos, ¿verdad? Entonces, nuestro primer punto a resolver en esa primera resolución es que se le da trámite al expediente. Posterior a ello, se mande a publicar los edictos. Mire, me gusta dejárselos de último porque pues ahí vemos el orden y ustedes van colocando el orden de todas las diligencias que tienen que hacer dentro del proceso. Entonces es más fácil que usted vaya colocando o que vaya aprendiendo el trámite correspondiente que se coloca en esa primera resolución, porque es como que lo estuviéramos poniendo en plana, ¿verdad? Como que estuviéramos diciendo, bueno, se va a resolver que voy a iniciar estas diligencias. ¿Pero qué voy a hacer? Pues primero que nada, la ley establece que hay que publicar edictos. Okay. Publíquese el edicto 3 veces en el diario oficial y en otro de mayor circulación por el plazo de un mes. Perfecto, ya está nuestro segundo punto resuelto de nuestra resolución de trámite. Número 3, que se reciban los medios de prueba o las declaraciones testimoniales. Número 4, que se redacte o se faccione el acta notarial de discernimiento del cargo para que el facultativo pueda revisar a la señora y pueda determinar si está embarazada y en una fecha probable de parto, ¿verdad? Luego venimos con que al momento de ser discernido el cargo al facultativo, el facultativo debe de emitir un informe de la preñez y del parto de la menor. Posterior a ello, pues viene ya la notificación a los interesados. Entonces, más que todo esa resolución de trámite, ustedes están dando un resumen de todo lo que van a hacer y lo deben de fundamentar. Ahorita vamos a ver ya en la práctica, hoy sí les traje unos documentos para que veamos cómo es la práctica. Y estando ahí en la práctica, vamos a ver el resto de los artículos que tenemos pendientes de platicar el día de hoy. Entonces, les voy a dejar de compartir la diapositiva y voy a empezar a compartirles el otro documento. Voy a hacerlo, bueno, voy a ir cambiando los documentos porque traigo unos en un archivo y otros en otro, entonces vamos a ir viendo. Hacerlo un poco más grande. Uy, ¿qué pasó aquí? Vamos a ver. Vamos a ver, este es un acta notarial de requerimiento para que veamos más o menos cómo va haciendo la redacción de esos instrumentos, ¿verdad? Pues ya sabemos que el acta notarial de requerimiento debe de cumplir con los requisitos establecidos en el Código de Notariado, ¿verdad? El lugar, la fecha, la hora, ¿verdad? Un instrumento protocolar que debe de llevar la hora, el nombre del notario, ¿verdad? Que está siendo requerido, en dónde se encuentra el notario, quién requiere los servicios y qué objeto es lo que vamos a hacer constar. Primero, siempre, normalmente todas las actas de requerimiento deben de ser bajo juramento de ley, ¿verdad? Se coloca que la persona indicó ser quien dice ser, ¿verdad? Con esos datos de identificación y que sí se comprueba de que es la persona. Segundo, pues va a manifestar que es viuda, ¿verdad? Que en vida contrajo matrimonio con el señor, aquí estamos viendo Enrique Arturo Menéndez Díaz, ¿verdad? Y que lo prueba con el certificado de defunción o que lo prueba con la certificación del auto final judicial de ausencia o que lo prueba con certificación de la separación del matrimonio, ¿verdad? Entonces tenemos aquí es donde probamos con qué calidad actuamos.
Luego se establece que debe de probar el matrimonio. Y con la certificación matrimonial, dice, expedida por el Registro Civil del Registro Nacional de las Personas, los cuales va a poner a la vista del notario, ¿verdad? Para que formen parte del expediente que ustedes están formando. Y pues establece de que está siendo requerido el notario para iniciar las diligencias de reconocimiento de preñez y de parto de su difunto esposo o de su extinto esposo. Y deja como constancia una certificación, un documento que le fue expedido por un centro de salud en el cual consta que pues sí está en estado de gravidez, pero aquí puede ser que no lo tenga, entonces eso va a entrar dentro de los otros medios de prueba. Tercera, que con todo lo que se ha promovido en esa solicitud, ¿verdad? Que con el acta notarial, con los documentos, se forme un expediente, ¿verdad? Que se inicien esas diligencias, que se publiquen los edictos que ordena la ley en el diario oficial, en el otro de mayor circulación, se le debe de colocar o de resolver cuánto tiempo es que debe de ser, de circular ese edicto públicamente, darle publicidad, ¿verdad? Que en su oportunidad el facultativo de aviso sobre el alumbramiento, ¿verdad? Porque no puede ser en el mismo momento, ¿verdad? Y que se declaren con lugar las diligencias al momento de recibir o de recabar esos informes de los facultativos. Que se extienda certificación del auto final con el duplicado de conformidad con el 1132, ¿verdad? Finalizamos que no se hace constar nada más, que la aceptamos, que terminó 10 o 15 o 20 minutos posteriores al lugar y fecha de que establecimos al inicio. Y esta es nuestra acta notarial de requerimiento, o sea que debemos ser claros qué es lo que queremos y qué es lo que pretendemos. Posterior a ello, vamos a ver una primera resolución, donde se emite para su trámite las diligencias de reconocimiento de preñez, se establece aquí, pero pues aquí hay que ponerle de preñez y de parto, ¿verdad? Porque son las dos situaciones que se quieren realizar dentro del expediente. O pues lo pueden trabajar primero la preñez y después el parto, pero yo considero que es más lógico llevarlo de la misma manera todo. Que se agrega sus antecedentes, el acta que vimos anteriormente y los documentos que la persona le presentó. Nuevamente que se emitan y se publiquen los edictos, ¿verdad? Y oportunamente, después de publicar los edictos, si no hay oposición a la tramitación de este asunto de jurisdicción voluntaria, se haga la declaración. Y esa declaración la hacemos a través del auto final. Si recordamos que la primera resolución solo la firma el notario, es chiquitita, es casi esencial a lo que vamos. Y lleva inmerso dentro de su redacción, si ustedes lo pudieron ver, todo el proceso que vamos a realizar. Esa es la manera de resolver, colocar todo lo que se va a realizar o todas las diligencias que se va a realizar dentro de este asunto de jurisdicción voluntaria. Luego viene la notificación, que ya la conocemos, ¿verdad? De esa primera resolución. Entonces, solo voy a dejarles de compartir esta un momento, vamos a ir a otras y luego regresamos acá. Este es más o menos se lo voy a hacer un poquito más grande para ver si podemos. Si puedo agrandarlo, pero no voy a poder. No me va a dejar.
Vamos a ver. Bueno, este es el informe o más o menos un ejemplo de un informe que el facultativo le hace llegar al notario al momento de haber revisado a la persona o a la mujer en estado de gravidez, el cual establece. Bueno, recordemos que ese informe o esa certificación que ese facultativo emite debe de ir timbrado, ¿verdad? Se recuerdan que pues los médicos y cirujanos también pagan un impuesto ante su colegio y que también lo hacen constar a través de timbres, ¿verdad? Entonces el documento o ese informe que nos entrega el facultativo debe de ir timbrado, ¿verdad? Con timbres del colegio de médicos firmado y sellado por el médico que realizó la prueba y quien tuvo que habérsele discernido el cargo. No puede ser un informe de otra persona diferente al que nosotros le discernimos el cargo. Tiene que ser la misma. Esa es otra variante que se puede dar. Bueno, entonces se establece el infrascrita médico y cirujano, el nombre de verdad, egresada a la Universidad de San Carlos de Guatemala. Miren, esto es independiente. Esto es, o sea, si le quieren colocar la universidad o no, esto es de redacción libre, porque pues la universidad es irrelevante en todo lo que se quiere probar con este informe. Colegiada número, eso sí es de requisito sine qua non, ¿verdad? Colegiada activa número tal, certifica, o sea que nos emitió un certificado que realizó el control prenatal de la señora, estableció el nombre de la señora, ¿verdad? Con base en lo cual se hace constar, dice que la señora se encuentra en estado de gravidez. Entonces aquí es donde ese medio de prueba es el que pesa al momento de realizar nuestro asunto, porque un facultativo está diciendo, sí, es cierto, la persona está embarazada. El tiempo aproximado del embarazo, a la fecha es de, establece ahí, bueno, el tiempo aproximado del embarazo a la fecha es de 31 semanas. Entonces, en ese momento se puede establecer si dentro de esas 31 semanas fue que la persona falleció, fue que la persona desapareció de su domicilio y que se ignora en su paradero, o desde que se separó de cuerpos con la esposa. Que el parto, dice, probable, se estima, y dan una fecha, ¿verdad? Por las semanas que la señora tiene. Entonces, aquí nos dan una fecha aproximada que nosotros debemos de esperar para poder solicitar la otra certificación o el otro informe. Con base, dice, en el cargo de facultativo para el que fui nombrado, o sea, en el acta notarial de requerimiento nombramos al facultativo, luego le dimos el discernimiento del cargo y ahora él está diciendo que como fue nombrado dentro de estas diligencias, pues está cumpliendo con dar ese informe, ¿verdad? Y dice que fue nombrado para las diligencias de voluntarias de reconocimiento de preñez, en este caso sería de parto, y la fecha del facultativo. O sea, es una hoja como ellos la trabajan, ¿verdad? No sé si ustedes han visto certificados médicos, pues de esta manera los trabaja también para nosotros los notarios. Entonces, al momento de tener este informe así en físico, recordemos, emitimos una resolución de trámite para poder incorporar este documento en físico a nuestro expediente. Recordemos que toda resolución de trámite debe ser debidamente notificada a las partes. Hasta este momento que tenemos este primer informe, debemos de esperar, ¿verdad? Porque pues, ustedes pueden ver la fecha en que se realizó el informe, fue el 5 de julio, y la señora tiene 36 semanas, la fecha probable de nacimiento es del menor del 14 de julio también. Entonces hay que ver el tiempo de espera entre uno y otro y poder determinar, bueno, sí, al momento de que yo valore estos medios de prueba, se recuerdan que el notario dentro de la jurisdicción voluntaria realiza las mismas fases que hace un juez de prueba, ¿verdad? Al juez se le individualiza, luego el juez y se le proponen, el juez las, se me fue la palabra, las diligencia y luego pues las valora, ¿verdad? Pasa todas las fases de la prueba. También nosotros los voluntarios debemos hacer todas las fases de la prueba. Entonces esperamos la fecha probable del parto y ya solicitamos que el facultativo realice la siguiente certificación. Entonces voy a dejar de compartir este y les voy a compartir el siguiente.
Viene la fecha probable del parto y el niño nace, entonces viene el facultativo y nos entrega el siguiente informe. En la ciudad de Guatemala, pone la fecha, ¿verdad? El transcrito notario certifica. ¿Qué va a certificar? Se recuerda, bueno, no sé si ustedes saben que cuando algún niño nace en un sanatorio, pues los médicos de ahí, al momento que la madre egresa con el menor, entregan una hoja con ciertos requisitos que ellos llenan, numeran, firman, sellan, y ya es con lo que la madre se presenta al Registro Nacional de las Personas a inscribir el nacimiento de su niño. Pues eso lleva ciertos requisitos y el informe o en esa certificación que nos extienden a nosotros del nacimiento del menor, pues no es la excepción y así lo colocan. Entonces dice que el parto es único, porque puede haber un parto doble, un parto triple, ¿verdad? De la señora, ¿verdad? Tal y tal, de nacional guatemalteca, perito contador, todos los datos que nosotros conocemos para realizar un instrumento público. Cuando requirió los servicios, ¿verdad? En qué hospital iban a ser el menor o en qué sanatorio, pues ya dependiendo de cada caso iba a estar el menor, ¿verdad? Se toma también en ese informe que la señora, ¿qué fue lo que dio a luz la señora? Si fue un niño o una niña, pues no, si fue una niña, entonces que haga referencia a la señora que la niña, que fue una niña la que nació y cuánto pesó. Entonces es como un certificado que extienden los doctores para ir al RENAP, pues idéntico es esto, ¿verdad? Y que como facultativa, dice, emitió este informe que le corresponde dar dentro de las diligencias de reconocimiento de preñez que se están diligenciando ante sus oficios notariales, ¿verdad? Entonces, normalmente firmado, timbrado y sellado ese segundo informe, que es la otra prueba reina, los informes son los que mandan aquí para que ese notario pueda emitir su auto o su resolución final. Entonces, para que ustedes puedan verlo por acá. Les voy a... Voy a dejar de compartir. Y vamos a ir a... Entonces, ya teniendo nuestros informes que vimos, ¿verdad? Que tiene que ser uno para la preñez y otro para el parto, como notarios vamos a emitir nuestra resolución final o nuestro auto final. Ya sabemos que se debe colocar la dirección del notario, el nombre del notario. Lo que nos interesa es ver cómo se va a resolver. Cómo usted como notario va a emitir esa, podríamos decirle, sentencia dentro de este asunto de jurisdicción voluntaria. Y es lo siguiente. Dice, pues se coloca la fecha, ¿verdad? Se tiene la vista para resolver. Es una sentencia. Si usted ha tenido la oportunidad, si es procurador, si trabaja en un juzgado, si ha tenido la oportunidad de trabajar en el ramo jurídico, pues usted ha visto alguna sentencia. Y a veces para efectos de estudio, muchos catedráticos les comparten a ustedes documentos. Pues si ustedes han visto una sentencia, pues la vamos a redactar similar a la sentencia. Entonces se establece que se tiene para resolver ya en definitiva el expediente de diligencias voluntarias notariales extrajudiciales de reconocimiento de preñez y de parto, seguidas ante mi persona por tal persona, ¿verdad? Y vamos a considerar primero por qué es que vamos a emitir la resolución que pensamos o vamos a dar esa respuesta a lo que pensamos. Entonces, establece que con fecha, ¿verdad? Se establece la fecha, la requirente inició el reconocimiento de preñez de su extinto esposo, de su esposo fallecido, y que lo acreditó con varios documentos, ¿verdad? La certificación de matrimonio, donde la ley le establece que solo la mujer casada puede iniciar un asunto de estos. El certificado de defunción, si fue de muerte del señor, la certificación de la ausencia o la certificación de la separación del marido.
la certificación médica, que ella ya había ido a algún sanatorio o algún hospital a hacerse pruebas, también lo podríamos poner. Luego, siempre en la parte considerativa 2, ¿verdad? Pues vamos a establecer que con los documentos pudimos acreditar el matrimonio, ¿verdad? Que sí, efectivamente, con los documentos también que presentó se acreditó si el esposo había muerto, o estaba separado o estaba ausente, ¿verdad? Y por último, nuevamente, otro considerando, ¿verdad? Donde se hace referencia a las publicaciones de un solo edicto, 3 veces en el Diario de Centroamérica o Diario Oficial y 3 veces en otro de mayor circulación, donde establecemos si hubo o no hubo oposición, ¿verdad? En este caso, si logramos llegar hasta un auto final, pues es porque no hubo oposición, o sea, ¿verdad? No hubo litis, y que por lo mismo que ya por todo lo que anteriormente vimos, es procedente, dice. O sea que sí, el juez apunta o establece de que sí existe una relación que se puede establecer la filiación entre el menor que acaba de nacer o el recién nacido con la persona que ya murió o con la persona que se encuentra ausente, ¿verdad? Usamos nuestro fundamento legal para poder fundamentar nuestra resolución, que es un poco más grande que la resolución del trámite. Vamos a declarar, ¿qué es lo que vamos a declarar? Lo que vamos a aprobar con todo los medios de prueba que fueron expuestos ante nosotros, ¿verdad? Y se establece que el informe médico, ¿verdad? Se expidió en un centro de salud, la fecha, ¿verdad? Que se declara la filiación de la niña con el papá, ¿verdad? Para efectos de alimentos, como lo hablábamos, para efectos de suceder también. Y posterior a ello hay una resolución importante dentro de esta resolución. Se establece que, pues, que la niña tiene la afiliación con el papá, que tiene los derechos de los alimentos, ¿verdad? Pero que esta declaración o esta resolución que nosotros la vamos a presentar o realizar, la vamos a declarar o vamos a declarar a ese niño o niña en cuasi posesión. O sea que no podemos decir, bueno, existe filiación y por lo tanto es el padre de la menor, no. Debemos de decir, existe filiación y la presente declaración se hace como que el menor tiene la cuasi posición de hijo de matrimonio. O sea, la cuasi posición ya sabemos que es la casi posesión, que por alguna dificultad material el menor, en este caso el ejemplo del menor, no está con pues su progenitor. Entonces, por eso se establece esta palabra de cuasiposición de hijo, es como nosotros vamos a resolver, por decirlo así, si es hijo del señor Juan José López Pérez. Entonces, tenemos que decir sí, que sí se regula y que sí se establece la cuasiposesión del hijo, ¿verdad? Nacido dentro del matrimonio de los señores y dan los nombres del tanto del requiriente como del ausente como del muerto, ¿verdad? Y para que pueda hacerse cargo este menor o recibir esos bienes o derechos, no, solo los bienes, los derechos los agarra con la sucesión del extinto padre. Entonces la ley prevé que aunque la persona haya muerto, ese niño tiene un interés superior de ser cuidado, de ser protegido y de recibir todo lo que un niño dentro de un matrimonio con ambos padres vivos pueda recibir, ¿verdad? Entonces, así es como se resuelve. Se le va a resolver en cuasi posesión de hijo y ahora vamos a ir al 437, segundo párrafo, para que veamos. Si el resultado de las diligencias, dice, en este caso las diligencias judiciales, fueron favorables a la madre o al hijo, mandará el juez, no obstante, la oposición que se ampare al nacido en cuasi posesión de hijo. Recordemos que esta resolución la vamos a emitir como se declara con lugar la cuasi posesión de hijo, o sea, la casi posesión del padre con el hijo que por alguna causa material no están juntas, pero al momento de ser inscrito en el Registro Nacional de las Personas, el RENAM no hace la anotación en la parte de atrás de los certificados de nacimiento, si ustedes los han visto, de esta situación que es cuasi posesión de hijo. No se establece así, sino que automáticamente se recuerdan que de conformidad con la Constitución Política de la República de Guatemala, todos los hijos nacidos dentro, fuera de matrimonio son hijos. Entonces, solo para efectos de resolver, se establece que está en la cuasi posesión
de hijo, pues la menor a la que le están realizando dichos extremos, ¿verdad? Entonces vamos al 437, segundo párrafo. Si el resultado de las diligencias fueren favorables a la madre o a su hijo, mandará el juez, no obstante la oposición en que se ampara el nacido, en la cuasi posesión de hijo, y que de los bienes del presunto padre se le provea lo que necesita para sus alimentos, pero ese es en el caso del menor que nació así. Entonces la ley dejó bien contemplado todos estos requisitos, ¿verdad? O cuál es el fin de poderlo hacer. Vamos ahora. Vamos al artículo 16 del decreto 5477. Y dice, si no hubiera ocurrido oposición, esta oposición normalmente siempre se va a dar después de las publicaciones de los edictos. El notario declarará el hecho del nacimiento, amparando al nacido en la cuasi posesión, ¿verdad? O sea, que es la posesión, es casi la posesión que tuvo el padre sobre el menor, del estado de hijo, resolviendo todo lo relativo al alimento del menor. ¿Cómo va a recibir el alimento del menor? Pues ya sabemos la reglita de que si no está el padre, porque materialmente no puede hacerlo, pues el obligado a prestar los alimentos es el padre, el abuelo paterno. Y así va la reglita, descartando los que no se encuentran presentes. Vamos al artículo 17. Si se hubiera manifestado oposición por persona interesada, el expediente será remitido al juez competente para que con audiencia en incidente, este es el fundamento donde cuando es oposición ante notario se va a llevar a cabo siempre en el juzgado, pero a través de la vía incidental. Al oponerse, haga la declaración judicial a que se refiere el artículo 437, que es lo que hemos visto hasta ahora. Entonces, lo que yo necesito que ustedes tengan claro al momento de hacer este reconocimiento de preñez o de parto, que solo la mujer casada puede realizar este trámite. La ley establece cuáles son estos supuestos: que haya ausencia, que haya muerte o que haya separación declarada judicialmente. Porque ayer me preguntaban, mire, ¿qué pasa con las mujeres de que nunca han vivido con el hombre, por decirlo así, con el caballero? Y pues resulta embarazada y el caballero se va a huir porque pues, usted sabe que así lo hacen. Y entonces, bueno, aquí es diferente. Esa situación no se puede trabajar a través del reconocimiento de preñez y parto. ¿Por qué? Primero, porque las personas no son casadas, no tienen ese derecho adquirido a través del matrimonio. Y segundo, porque los que estudiaron conmigo Derecho Procesal de Familia el semestre pasado, recordemos que hay un juicio, ¿verdad? Juicio ordinario de filiación y paternidad, que ahí no está pidiendo requisitos, no establece vínculos, porque los vínculos se los van a dar a través de la prueba del ADN. Allá es diferente, allá lo puede hacer la mujer que está casada, pero que también está separada, la mujer que está unida de hecho legalmente, ¿verdad? La mujer que solo está unida, que solo convive maridablemente, y la mujer que nunca ha vivido con un hombre, ¿verdad? Principalmente con el padre del niño que está por nacer. La diferencia acá es que al niño, cuando es el reconocimiento de preñez, el parto, los derechos le asisten al niño desde el momento de estar embarazada la mamá. En el juicio de filiación y paternidad, no, esto se da posterior al alumbramiento, ¿verdad? Porque pues ahí es donde sacan la prueba reina, en ese caso de la filiación y paternidad, si ustedes se acuerdan, es el examen de ADN. Acá no se necesita examen de ADN. Lo único que se quiere es ver que exista ese vínculo que da, o ese derecho que da el matrimonio a una mujer casada. Esa es la diferencia, ¿verdad? Que si su cliente llega y le dice, mire, yo nunca viví con el papá de mi niño y el niño tiene 3 años y no me le da alimentos, pero porque no tiene su apellido. Entonces usted debe diferenciar que no es un reconocimiento de preñez ni de parto, sino que es un juicio ordinario de filiación y paternidad, ¿verdad? Ya sea que nunca convivieron juntos, porque convivieron y no eran casados, porque eran solo unidos, ¿verdad? O porque eran unidos legalmente de hecho. En el caso contrario, no. Y no tiene requisitos. Aquí no importa qué pasó con el papá o dónde está o si tiene nuevo matrimonio, no importa. En el juicio ordinario de filiación y paternidad eso no importa. Lo único que se va a probar ahí es esa filiación a través del examen de ADN que hay entre un padre y un niño. En este caso de jurisdicción voluntaria es exclusivamente para la mujer casada, para proteger ese niño
que nació dentro de un matrimonio, por decirlo así, que por diferentes circunstancias, pues el padre no lo puede reconocer. Pero también es para ver lo de la filiación, que tome su apellido, que el derecho de sucesión, ¿verdad? Pero es exclusivamente para la mujer casada, ¿verdad? Cuando esté embarazada, para ella se aplica para atrás o que pueda adquirir derechos desde el momento que se realice este trámite. Entonces, espero que tengamos claras estas situaciones, ¿verdad? Que para qué casos es que se va a utilizar cada uno de ellos, ¿verdad? Y en este caso el reconocimiento de preñez y el parto, la ley sí nos establece cuáles son esos supuestos que se deben de cumplir, ¿verdad? De que sea ausente, de que esté muerto o de que esté separado. En el juicio ordinario de filiación, no, ahí no importa qué pasó. Y son dos cuestiones diferentes que espero que si alguien tenía la duda, haberla resuelto ahorita de la mejor manera. Vamos a ver. Entonces, al momento de ya tener este auto final, pues vamos a hacer, ¿verdad? La certificación. Volvemos a repetir lo de la certificación, que no es nada más y nada menos que sacar de nuestro expediente, nuestro auto, nuestra resolución final, sacarle fotocopia a ese auto, a esa resolución final, numerarlo, firmarlo, sellarlo, como lo establece la ley, ¿verdad? Hacer esa razón, ¿verdad? Donde se le está dando validez a esas fotocopias de ese auto resolución final. Y ahí ya tenemos nuestra certificación preparada para la inscripción en el Registro Nacional de las Personas. El duplicado, recordemos que es fotocopia de la fotocopia. Así es más fácil recordarlo. El duplicado es fotocopia de la fotocopia, o sea, una fotocopia del auto, de esa certificación del auto final. Y a esa otra fotocopia que vamos a sacar posterior, ¿verdad? La vamos a firmar y la vamos a sellar y con eso se vuelve duplicado para que ustedes lo tengan de la mejor manera. Solo quiero ver si puedo compartirles algo más. Como pudieron ver aquí, no fue a la Procuraduría General de la Nación, no hubo oposición, o sea, no tuvo que emitir la Procuraduría General de la Nación una opinión en cuanto a ese reconocimiento de preñez o de parto. Vamos a ver. Si puedo dejar de compartir con ustedes y voy a compartir otro. Bueno, y pues el reconocimiento no me dejó. El reconocimiento de preñez y el parto, vamos a dejar de compartir, voy a dejar de compartirles. Bueno, entonces el reconocimiento de preñez y el parto al momento de tener la certificación del auto y el duplicado, la vamos a presentar a RENA para efecto de inscribir al menor con los apellidos del padre por estar casado con la mamá, pues se tuvo que realizar o es el indicado para realizar este trámite. Entonces, posterior a ello, el Registro Nacional de las Personas inscribe al menor, ¿verdad? Y como les indico, en las observaciones no coloca que es en cuasi posesión de hijo, sino que es hijo del señor fulano tal, quien a la fecha falleció, según se probó con las diligencias voluntarias extrajudiciales de reconocimiento de preñez y de parto. Entonces, no toma la palabra cuasi posesión de hijo para inscribirlo, porque pues esto es como doctrinario, ¿verdad? Que se establece de que casi estuvo en posesión del padre dentro de un matrimonio, pero por las distintas circunstancias no se pudo llevar a cabo. Entonces, espero que la diferencia entre las hipótesis o los casos pues nos hayan quedado claros. Y como les indico, si tienen alguna duda de algo que vimos el día de hoy, me escriben, yo les voy a responder porque el próximo domingo ustedes ya están en parciales y pues ahí ya no puedo hacer nada por ustedes. Entonces,
como pueden ver, estos son dos trámites en uno también, como vimos la disposición de bienes de menores incapaces y ausentes, ¿verdad? Lo único que aquí se detiene un poco el tiempo en el expediente en lo que llega ese alumbramiento de ese niño, ¿verdad? Para que pueda continuar el proceso. Entonces, espero de verdad, espero de que se recuerden de que este asunto solo lo puede tramitar la mujer casada. La mujer unida, de hecho, la doctrina o muchos estudiosos quieren realizar esa reforma en nuestra ley para que establezca que a través de la unión de hecho declarada también se pueda realizar ese reconocimiento de preñez y de parto. Pero pues todavía no se ha llevado a la práctica. Entonces, para efecto de nuestro estudio debemos de recordar que es única y exclusivamente para la mujer casada, ¿verdad? Que el esposo falleció, que el esposo está declarado ausente o que el esposo esté separado a través de pues un juicio ordinario de separación. Son los únicos supuestos que que podemos probar para poder iniciar estas diligencias de asuntos de jurisdicción voluntaria de reconocimiento de preñez y parto. Y la prueba reina dentro de este proceso son esos exámenes médicos que hace ese facultativo, que de preferencia, pues que fuera un ginecólogo, ¿verdad? Que es el que atiende o que sabe el desarrollo, pues, de una mujer en estado de gestación y que pueda determinar de la mejor manera el tiempo de la gestación, que es muy importante, y la fecha aproximada de nacimiento, que es lo que nos va a servir a nosotros como notarios para resolver, ¿verdad? Porque al momento de tener ya esos informes, debemos de regresar tanto a la fecha del matrimonio, ¿verdad? En el caso de la separación, para que apliquen esos días que establece el Código Civil de donde se tiene que solicitar ese derecho, como para ver si al fallecimiento del cónyuge varón, las fechas cuadran, por decirlo así, ¿verdad? Si la señora al momento de hacer el examen para ver la preñez tenía 3 meses de embarazo, se estableció a través del facultativo que tenía 12 semanas de embarazo. Y el certificado de función dice que el señor falleció a las 6 semanas, por decirlo así, en cálculos. Entonces la señora sí tenía 6 semanas de estar embarazada cuando el señor falleció. Entonces, por lo tanto, sí pudo haber ese acceso carnal entre el cónyuge varón y la cónyuge mujer para poder procrear a ese niño. Entonces, las fechas son importantes que las veamos, que las analicemos al momento de emitir nuestro auto final, para que no tengamos inconveniente tanto en el RENAP principalmente, que son los que van a inscribir. Por eso es que se reconoce la preñez primero, porque tiene que estar dentro de las fechas regulares en que la persona murió o en que la persona fue declarada ausente. Habría que ver en qué tiempo fue declarada ausente también, ¿verdad? Para ver que cuadren el tiempo de la gestación con el tiempo de la causalidad, que por lo que materialmente el hombre no está en ese momento, el esposo no está en ese momento para realizar la inscripción a su nombre y que se dé esa filiación y esa paternidad entre el menor que va a nacer y él. Entonces, espero que son cositas claves, pero si entendemos esto, pues vamos a entender todo el proceso, ¿verdad? Vimos que no hay audiencia en la Procuraduría General de la Nación, única y exclusivamente el edicto para efectos de oposición, que es solamente un edicto que debemos de publicar 3 veces en el diario oficial, en el diario Centroamérica, y 3 veces en otro diario de mayor circulación, que platicábamos la otra vez, que para efectos de economía procesal para las partes, se publicaba en el diario La Hora, que es el diario más económico, pero si su cliente puede pagar la Prensa Libre, nuestro diario, que son diarios de mayor circulación, pero son más onerosos, pues también lo pueden hacer igual, ¿verdad? Entonces, son las cositas. Para la mujer que está en estado de gestación, pero que no está en un matrimonio, solo vivió unidad de hecho legalmente o vivió unidad de hecho nada más sin que sea declarado judicialmente, o que nunca haya vivido o haya convivido con el caballero y se da un nacimiento de un menor, lo que aplica ahí es el juicio ordinario de filiación y paternidad.
totalmente diferente porque allá lo que prueba es el ADN, ¿verdad? Porque las dos partes están vivas. Entonces, pero en el otro caso es solamente, única y exclusivamente para la mujer casada. Entonces, espero haber desarrollado de la mejor manera el tema con las palabras más simples, poderles explicar para que ustedes pues, vayan teniendo su conocimiento y no poderlos enredar un poquito. No nos vemos el otro domingo, sino nos vemos hasta dentro de 15 días ya con el siguiente tema ya para nuestros exámenes finales. De verdad, espero que les vaya muy bien, que tengan éxitos en sus parciales. No se me desconecten porque voy a tomar la asistencia para poder pasar mi reporte, por favor. Bueno, entonces no me queda más que desearles una bonita tarde, un excelente fin de semana y un inicio de semana igual y nos vemos dentro de 15 días. Si tienen dudas todavía, me envían un correo al correo institucional y yo por ese medio voy a tratar de resolverles sus cuestiones, sus preguntas. Bueno, entonces pasen muy buena tarde, muchas gracias por la atención y buen provecho.